Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando y es el concepto de los compensatorios. Sobre todo porque hay personas, hay trabajadores, hay empresas donde la gente presta los servicios los domingos o los festivos, de manera ocasional, de manera habitual, de manera permanente. Entonces surgen como todas esas dudas y todas las preguntas de, venga, ¿cuándo hay que pagar compensatorio? ¿Qué es un compensatorio? Si, por ejemplo, yo trabajo, hago un turno de 12 horas, un dominicano festivo, y me van a dar un compensatorio, pues ese compensatorio, ¿de cuántas horas es? Bueno, digamos que con este tema surgen muchos interrogantes y surgen muchas preguntas. Algo que es clave y que es claro y que debemos tener en cuenta es que en Colombia las normas son distintas, independientemente del tipo de contratación que se tenga o de la clase de trabajador que se sea. ¿Eso qué quiere decir? Que en este video vamos a explicar el tema de los compensatorios, cómo funciona para los trabajadores particulares, cómo funciona para los empleados públicos y cómo funciona el tema de los compensatorios para los trabajadores oficiales. Vamos a enfocarnos en primer lugar en el trabajador particular. Cuando hablamos de un trabajador particular, hablamos de una persona que está vinculada con una entidad privada por medio de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas reglas que vamos a ver acá solamente aplican a las personas con contrato de trabajo con una entidad privada. Esto quiere decir que los tres particulares tienen dos tipos de jornada. Una es la jornada ordinaria, que es la que las partes acuerdan. Yo puedo decir, mi jornada ordinaria es de 40 horas semanales. O puedo decir, mi jornada ordinaria es de 30 horas semanales. O de 24 horas semanales. Eso es mi jornada ordinaria. Y todo lo que sea de la jornada ordinaria, pues serán horas extras, serán recargos, etcétera, etcétera. Pero cuando no se dice nada, acudimos es a la jornada máxima legal. Y aquí debemos tener en cuenta que nosotros antes teníamos unas normas que hablaban de 8 horas diarias y de 48 horas a la semana. Pero en la actualidad, con la ley 2101 del 2021, esas reglas sobre jornada laboral cambiaron. Y digamos que en Colombia vamos a llegar a jornadas de 42 horas semanales. Sin embargo, esa llegada de esas 42 horas va a ser gradual. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 15 de julio del 2023 hablamos de 47 horas semanales. Desde el 15 de julio del 2024 hablaremos de 46 horas semanales. Desde el 15 de julio del 2025 hablaremos de 44 horas semanales y desde el 15 de julio del 2026 en adelante hablaremos de 42 horas semanales. Entonces, vamos a tener una jornada. ¿Qué puede pasar con esta jornada laboral? Pues que hay personas que trabajen un domingo o que no trabajen un domingo. Por regla general, las personas trabajan de lunes a sábado y los dominicales y los festivos, como se dice coloquialmente, la persona se los gana y es como que si los hubieran trabajado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay algunas excepciones a esa jornada, digamos que vamos a llegar a las 42 horas. ¿Por qué? Porque el empleado y el trabajador pueden colocarse de acuerdo para aquellas empresas en las cuales no se puede cerrar, se hagan turnos de 6 horas diarias y máximo 36 horas semanales. Pero con esto, estos turnos pueden coincidir o no con un dominicano un festivo. Por ejemplo, si coincide esta jornada de 6 horas diarias y 36 horas a la semana con un dominicano festivo, no habrá recargo. ¿Por qué? Porque no se pasó de las 6 horas diarias ni tampoco de las 36 semanas. Si se pasa de esas horas,
hablar del cargo respectivo. Pero ojo con esto. Si yo pacto jornada de turno de 6 horas diarias y 36 a la semana, eso no quiere decir que no tenga descanso, pues vas a coger un descanso que puede o no puede coincidir con el dominical o con el festivo, semanal obviamente. Hay también otro tipo de jornada en el sector privado, y es que dentro de esa jornada de 42 horas, pues se pueden establecer jornadas flexibles, donde usted tenga un turno mínimo de 4 horas y un turno máximo de 9 horas por día. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que una persona vaya lunes, martes, miércoles o jueves, 4 horas, y de ahí en adelante, pues una jornada mayor hasta llegar a las 42 horas. Pero ojo con esto, todo lo que pase en las 42 horas serán horas extras. Y también, si yo pacto una jornada flexible, debo escoger un descanso. Si ese descanso no es el dominicano festivo y trabajo dominicano festivo, no hay recargo, ni hay compensatorio ni nada. Pero ojo con esto, sí, mi jornada es flexible y tengo un día de descanso escogido, que por ejemplo es el martes, y me toca trabajar ese día, pues es como que ese día fuera un dominicano o fuera un festivo. Pero ojo con esto, estas dos figuras para el sector privado son las excepcionales y solamente se aplicarán siempre y cuando el trabajador y el empleador acuerden este tipo de jornada. Algo también muy importante y es que también se pueden fijar jornadas por turnos. Y en estas jornadas por turnos, pues no se pueden trabajar máximo 3 semanas, donde nos pasamos de las 8 horas diarias y de las 40 horas a la semana, pero en promedio en el mes, trabajando las 3 semanas, no me puedo pasar de ese tipo de jornada. Pero ojo con esto, si a mí me toca trabajar un dominical, un festivo dentro de esta jornada, pues tendrán que pagarme el respectivo recargo. Y eso, digamos, es muy importante. Y a su vez también la posibilidad, por ejemplo, en el sector de la salud, de establecer listas de turnos donde se establezcan claramente trabajos sin solución de continuidad por turnos sucesivos, pero en todo caso no se pueden pasar de las 40 horas a la semana a las que vamos a llegar. No olvidemos que ahí hay unas modificaciones y hay unas limitaciones. Entonces, en el sector privado nos encontramos con estas reglas en cuanto a la jornada de trabajo y en cuanto a los máximos. Pero ojo con esto, que está claro que en Colombia no hay que trabajar ni un dominical ni un festivo. Y si yo no lo trabajo, me lo pagan como si lo hubiera trabajado. Pero la pregunta del millón es, venga, ¿y qué pasa cuando me toca trabajar un dominical o un festivo? Pues en ese caso, en el sector privado hay que distinguir cuando el trabajo dominical o festivo es ocasional y cuando es habitual. Entonces, por ejemplo, si en el sector privado yo trabajo 1 o 2 domingos al mes, o 1 o 2 domingos o festivos al mes, yo tengo que escoger entre el dinero o el compensatorio. El dinero, que es el 75% del recargo. Y el compensatorio, pues es un día específico. Entonces, imaginémonos que yo trabajé un domingo o un festivo al mes y escojo el dinero, pues me da mi plata. Y la semana siguiente hago mi jornada común y corriente. Trabajo un domingo o un festivo y digo, no, yo quiero el compensatorio. Digamos que en ese domingo trabajé 12 horas. En la semana siguiente escojo un descanso. Y ese descanso que yo escojo no voy a trabajar, pero es como que hubiera trabajado. Es decir, es como que Dios cogió el miércoles de compensatorio, ese compensatorio de 12 horas, y es como que ya en esa semana, de las jornadas que tengo, descuento las 12 horas. Esto es bien importante y es claro, digamos, en esta materia. Pero imaginámonos otro supuesto. Yo trabajo 3 o más domingos o festivos al mes, pues mi trabajo es habitual. Tengo los dos derechos. Recibo mi dinero y a su vez recibo el compensatorio. Pero vuelvo e insisto, el compensatorio es escoger otro día laboral en la semana siguiente.
No es como a veces pasa que entonces la persona le dicen, bueno, usted tiene que hacer una jornada actualmente de 47 horas semanales. Hizo el domingo 12 horas. Escoja el compensatorio. La persona escoge, digamos, un miércoles y dice, bueno, el miércoles va a descansar 12 horas y no las tenemos en cuenta. Pero en la semana siguiente, como le faltan horas, debe hacer en los otros días diferentes al miércoles las 47 horas, para nuestro ejemplo. Eso no está bien, porque es que el compensatorio es descanso, pero es tomar esos días como si los hubiera trabajado. Eso en cuanto al sector privado. En cuanto al sector público, encontramos otras reglas. ¿Por qué? Porque en el sector público la jornada máxima laboral es de 44 horas semanales. Y para ser franco, pues puede pasar que haya sistemas de turnos en las entidades públicas y yo deba trabajar un dominical o un festivo. Entonces, yo tengo que hacer mis 44 horas semanales. Hice mis 44 horas de lunes a sábado. O no las he hecho y voy a completar las 44 horas con el domingo. Ojo con esto. Si yo completo mis 44 horas con el domingo, no es que como las estoy completando no tengo ningún derecho, porque es que si no sería lo mismo trabajar un lunes que un dominical o un festivo, y no es así. Entonces, imaginémonos, porque también en el sector público se habla de trabajo ocasional y de trabajo habitual. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado hablando de los empleados públicos? Es decir, aquellos que están vinculados con entidades públicas mediante un nombramiento y una posesión. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Que una actividad es ocasional cuando la entidad cierra y una entidad es habitual cuando la entidad no cierra. Entonces, por ejemplo, si yo soy un médico, si yo soy una enfermera y trabajo en una empresa social del Estado o trabajo en una subred, pues es evidente que tengo que hacer mi jornada de 44 horas, eso está claro. Pero imaginémonos que esas 44 horas, pues las hice con el dominical o el festivo. Igual tengo los derechos. Ah, me pasé, pues ya será dominical o festivo con el recargo de la hora extra respectiva, porque te estás pasando las 44 horas. Entonces, ojo con esto. Un médico trabaja un dominical o un festivo 12 horas. Tiene derecho que al dinero, que es el doble de la asignación de ese día. Y a su vez tiene eso al compensatorio, que es un descanso de 12 horas, si es un turno de 12 horas, si no de 8, pues de 8, es un descanso que él tiene que tener. Pero en la semana siguiente, además de la plata, ese día de compensatorio es como que si lo hubiera trabajado, o sea, suma para su desempeño. Igual pasa con los trabajadores oficiales, porque los trabajadores oficiales son personas vinculadas con entidades públicas mediante un contrato de trabajo. Pero para ser franco, en eso ellos pues tienen unas jornadas específicas de 8 horas al día, 42 a la semana, salvo que tengan convencionalmente algo menor. Pero lo que está claro es, si no trabajan dominical o festivo, se los pagan. Y si trabajan un dominical o un festivo, tienen derecho al dinero y tienen derecho al compensatorio. Entonces, miren, de esta manera quisimos explicar el tema de los compensatorios y podemos sacar diferentes conclusiones. La primera, unas son las reglas para los trabajadores particulares, otras para los empleados públicos, otra para los trabajadores oficiales. Segundo, si yo soy trabajador particular y trabajo 1 o 2 domingos o festivos al mes, tengo que escoger entre el compensatorio y el dinero. Si trabajo 3 o más domingos festivos al mes, tengo los dos derechos. Pero en el sector privado, que es un compensatorio, que si yo trabajo un dominicano festivo 8 horas, 10 o 12, debo escoger la semana siguiente un descanso con esa intensidad horaria y para todos los efectos, ese descanso es como que lo hubiera trabajado. Es decir, de las horas respectivas le descuento. Tercero, los empleados públicos, jornada máxima 44 horas. Cuando un dominicano un festivo es habitual
Pues cuando la entidad no cierra, como un hospital, si la entidad cierra, es ocasional. Entonces, si es habitual, y yo soy un médico, una enfermera, debo recibir como compensatorio y también el dinero. Si no, soy médico, otra entidad que sí cierra, debo escoger entre un derecho y el otro. Y cuarto lugar, las reglas de los empleados públicos son similares a los oficiales, solamente que el marco normativo es diferente. De esta manera quisimos explicar este concepto de los compensatorios porque nos los han consultado mucho. Pero igual queremos seguir agradeciéndoles que nos sigan escribiendo y que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y para todas.